Toledo era una ciudad de piedras y sombras, donde las estrechas calles susurraban secretos de tiempos olvidados. La noche caía como un manto sobre los edificios centenarios, y yo vagaba sin rumbo, arrastrando los pasos por el suelo irregular. El frío de octubre me calaba los huesos, pero nada era más frío que el vacío que crecía en mi interior. Estaba arruinado. No solo sin dinero, sino sin esperanza, sin perspectivas. Cada puerta a la que llamaba se me cerraba en las narices. Cada amigo se convertía en un extraño cuando necesitaba ayuda. Mi nombre, que antes era respetado, ahora se decía con desprecio. Las deudas me engullían como arenas movedizas. Y mientras caminaba sin rumbo, me preguntaba si valía la pena continuar. Entonces le vi. Un anciano de larga barba blanca y ojos tan profundos como el abismo, estaba sentado en un banco de la Plaza Mayor. Su mirada parecía atravesarme la piel, como si leyera mi alma. A su lado, un bastón de madera oscura descansaba sobre el desgastado suelo de piedra. Al pasar junto a él, su voz me detuvo. Hay un camino para los que lo han perdido todo. Me detuve, sin comprender si me hablaba a mí. Sus ojos se clavaron en los míos, y un escalofrío me recorrió la espalda. «Vamos». Sin saber por qué, seguí al anciano. Me condujo por las sinuosas callejuelas de Toledo, donde la luna se escondía tras las torres góticas. El silencio era absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Finalmente, llegamos a una taberna olvidada por el tiempo. La madera envejecida crujía bajo nuestros pasos y el olor a cera derretida y vino viejo flotaba en el aire. Dentro, un hombre yacía en la penumbra. Iba vestido de negro de pies a cabeza y sus dedos tamborileaban sobre la mesa de roble. Su rostro era indistinto, como si la propia oscuridad lo envolviera. El anciano me indicó que me sentara, y el hombre de negro se inclinó hacia adelante. «Sé lo que buscas», dijo. Su voz sonaba como hojas secas al viento. «Riqueza, poder, un nuevo comienzo», se me aceleró el corazón. «Pero nada es gratis», continuó, deslizando un trozo de pergamino hacia mí. «El precio, sin embargo, es insignificante». Me temblaron las manos al coger el contrato. Las palabras estaban escritas en una lengua antigua, pero de algún modo las entendí. «Acepto la fortuna que se me ofrece y, a cambio, doy al benefactor un tributo proporcional». «¿Qué tributo?», pregunté casi susurrando. El hombre sonrió, y por un momento vi que algo se movía en la oscuridad de su rostro. «Un tributo justo», dijo. «Pero solo lo sabrás cuando llegue el momento. Debería haberme ido. Debería haber sentido el hielo que me recorría la espalda como una advertencia. Pero estaba perdido, estaba desesperada. Cogí la pluma que me ofrecía y, sin dudarlo, firmé, con sangre. La oscuridad de la taberna pareció cobrar vida. Las velas parpadeaban y un viento frío soplaba de la nada. El hombre de negro cogió el contrato y se lo metió en la chaqueta. «Mañana será su nombre nuevo», dijo, levantando su copa en un brindis silencioso. Al salir de la taberna, Toledo parecía diferente, más oscuro, más profundo. El peso de la decisión aún no había caído sobre mí. Aquella noche dormí con una sonrisa en los labios, soñando con lo que estaba por venir. No me di cuenta de que ya estaba condenado. El sol de Madrid nunca había sido tan dorado. Aquella mañana me desperté en una habitación que no era la mía. Las sábanas de seda acariciaban mi piel y una suave brisa entraba por el balcón, trayendo el aroma del café recién hecho. Me levanté confusa, con el corazón acelerado por la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo. Cogí el móvil. Me temblaron las manos al abrir la aplicación del banco. El saldo era surrealista. Millones. Era rico. La euforia fue instantánea. En cuestión de horas, me había comprado una mansión en el barrio de Salamanca, uno de los más lujosos de Madrid. Coches, ropa cara, vinos raros, todo a mi alcance. Llamé a mi hermano mayor, Javier, el que siempre había estado a mi lado en los peores momentos. Quería darle la buena noticia, pero cuando contestó, no oí su voz.
Era una mujer llorando. ¿Quién es?, pregunté sintiendo un escalofrío. Javier. ¿Ha muerto esta noche?, contestó la voz, entrecortada por las lágrimas. El mundo giró a mi alrededor. Se me secó la garganta. La pantalla del móvil seguía mostrando el absurdo saldo bancario. Me di cuenta. Mi hermano se había ido la misma noche en que apareció mi fortuna. Y supe en ese momento que no era un regalo, era una maldición. La primera muerte pudo ser una terrible coincidencia. La segunda, un cruel accidente. Pero cuando la tercera y la cuarta se sucedieron, ya no pude negarlo. Cada céntimo que gastaba costaba una vida. Al principio intenté racionalizarlo. No era culpa mía que el destino hubiera decidido llevarse a quienes estaban relacionados conmigo de un modo u otro. Pero cuando empecé a contar los muertos, el peso de la realidad me aplastó el pecho. Un antiguo compañero de colegio, al que no veía desde hacía años, murió de un infarto el mismo día que compré un reloj de lujo. Un antiguo jefe sufrió un accidente mortal en la carretera después de que yo hiciera una reserva en un restaurante con estrella. Los patrones eran innegables. Cada vez que retiraba dinero o realizaba una transacción, la entidad me pasaba factura. Empecé a poner a prueba mi teoría con miedo, pero también con creciente morbo. ¿Era realmente cierta? ¿Realmente podía controlar la muerte con mi fortuna? ¿Maldita? Hice un pago simbólico por internet y al día siguiente recibí la noticia de que un vecino de la infancia había muerto mientras dormía. Un día después, pagué una factura de la luz y un primo lejano sufrió un aneurisma masivo. Se me heló la sangre. El dinero era un hilo de muerte, un veneno que se extendía por el mundo a través de mis manos. Empecé a evitar el gasto. Mi mansión de Salamanca se convirtió en una prisión. Me detenía ante la pantalla del ordenador. Dudaba antes de introducir mi contraseña en el banco. Cada clic, cada billete utilizado, cada moneda transferida era una sentencia de muerte para alguien. Pero, ¿y si no gastaba nada? ¿Y si me negaba a utilizar esa maldita fortuna? Durante unos días intenté vivir así, reprimiendo el impulso de consumir, negándome a tocar ese dinero. Sentí que en mi interior se formaba una esperanza ilógica. Tal vez podría burlar a Thor, la entidad. Tal vez la maldición solo existiera mientras el dinero circulara. Entonces llegaron las pesadillas. Todas las noches me despertaba sudando frío, oyendo voces que me llamaban por mi nombre. En mis sueños, las víctimas me rodeaban, con los ojos vacíos y las bocas abiertas en gritos silenciosos. Intentaba huir, pero las calles se cerraban a mi alrededor. Toledo, Sevilla, Madrid, cada ciudad era un oscuro laberinto donde las sombras me perseguían. Empecé a ver figuras durante el día, reflejos que no me pertenecían en el espejo. Susurros en pasillos vacíos, una presencia constante, observándome, esperando. Me observaban. La entidad sabía de mi intento de resistencia y no le gustaba la insubordinación. La noche siguiente, la puerta de mi casa se cerró con un estruendo tan fuerte que casi me estalla el corazón. El viento helado invadió la casa, apagando todas las luces. La oscuridad me engulló y una risa grave y gutural resonó en el salón. Temblaba de pies a cabeza. ¿Crees que puedes engañarme? La voz retumbó en las paredes. El contrato está firmado, el ciclo debe continuar. Y entonces, como un castigo inmediato, sonó el teléfono. Contesté con manos temblorosas y la voz al otro lado me dio la noticia que destruía cualquier vestigio de esperanza. Mi madre había muerto repentinamente en su casa. El macabro ciclo no solo dependía de mi consumo. Si intentaba resistirme, la entidad elegiría por mí. Nunca se detendría y yo no sabía qué hacer para escapar. Las noches se hacían insoportables. El sueño cuando llegaba era una inmersión en horrores indecibles. Veía los rostros de las víctimas, contorsionados en expresiones de agonía, sus bocas moviéndose en susurros que no podía entender. Sus ojos vacíos me seguían por calles oscuras y callejones sin salida. Corrí, pero nunca pude escapar.
Una noche me desperté gritando, cubierta de sudor frío. La habitación estaba a oscuras, pero podía sentir su presencia. Un murmullo constante llenaba el espacio, como si docenas de voces se superpusieran en un coro de lamentos. Cada día, la culpa se convertía en una carga más pesada. Intentaba convencerme de que no tenía elección, pero sabía que era mentira. Las figuras ya no eran solo pesadillas. Las veía en mi casa, reflejadas en los espejos, ocultas en los rincones de mi campo de visión. El llanto de un niño resonaba por los pasillos y sentía el tacto de unos dedos helados sobre mi piel. Empecé a evitar los espejos y a dormir con todas las luces encendidas, pero fue inútil. La entidad quería castigarme por intentar resistirme. Una noche, mientras miraba por la ventana de mi mansión, vi una figura de pie al otro lado de la calle. Era un hombre alto y delgado, vestido con una capa negra y con el rostro oculto bajo una capucha. No se movía, no parpadeaba. Se limitó a observar. Cerré las cortinas, pero cuando volví a mirar, estaba dentro, al otro lado de la habitación. El grito se me atascó en la garganta. Dio un paso adelante y su voz sonó como el eco de todas las almas que yo había condenado. El peso de tus decisiones te aplastará. Caí de rodillas, sintiendo que me faltaba el aire. La culpa se había convertido en algo físico, una cadena apretada alrededor de mi pecho. Sabía que no podía seguir así. Si no encontraba pronto una solución, la entidad no tendría que llevarme. La propia culpa me mataría primero. Decidí que no gastaría ni un céntimo más. Si cada transacción significaba la muerte de alguien, simplemente dejaría de hacerlo. Era lógico, sencillo. Un acto de revuelta silenciosa contra el pacto infernal. Los primeros días fueron un alivio ilusorio. No ocurrió nada y me permití creer que había encontrado un resquicio en el contrato, una forma de engañar a la entidad. Pero la calma duró poco. La casa se convirtió en una pesadilla. La electricidad empezó a fallar inexplicablemente. Las luces parpadeaban y ardían con estrépitos secos. El aire se volvió pesado, como si una fuerza invisible estuviera drenando la vitalidad del espacio. De las paredes salían sonidos, arañazos, golpes, murmullos. Una noche me desperté con la sensación de que me observaban. Abrí los ojos y vi sombras que se movían por el techo, distorsionándose como cuerpos contorsionados por el dolor. El aire estaba helado y el olor a carne quemada impregnaba la habitación. Me levanté jadeando y corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Detrás de mí, una risa baja y gutural resonó en la habitación. ¿Creías que podrías escapar? Me di la vuelta lentamente. La entidad estaba allí, sentada en mi sillón favorito. Su forma era la de un hombre delgado vestido de negro, pero sus ojos eran abismos sin fin. Sonrió, mostrando unos dientes afilados como cuchillas. El contrato ha sido sellado y tú debes cumplir tu parte. No la cumplas y el precio se cobrará de otra manera. Sentí mi cuerpo presionado contra la pared por una fuerza invisible. El dolor era punzante, como si algo intentara desgarrarme por dentro. Su voz sonó una vez más, fría como la muerte. Elige, gastar o sufrir, pero no creas que puedes engañarme. Y entonces desapareció. Caí al suelo, jadeante. Me había cobrado el precio de mi desafío, y sabía que esto no era más que el principio. No podía ganar, pero tal vez había otra manera de escapar. El terror que se había instalado en mi vida se había vuelto insoportable. No podía seguir así, perseguido por las sombras y amenazado a cada respiración. La solución no vendría de evitar gastar el dinero maldito. Necesitaba algo más. Necesitaba una salida definitiva. Fue entonces cuando oí hablar de ella, una bruja de Granada, conocida por tratar con antiguas maldiciones y pactos impíos. Su nombre nunca se pronunciaba en voz alta, solo lo susurraban los ancianos, como si invocarla fuera un peligro en sí mismo. Una noche lluviosa,
Partí hacia Granada. El viaje fue largo e inquietante. El viento castigaba mi coche, silbando como si 1000 voces me advirtieran que desistiera. Pero seguí adelante. Llegué a un pueblo olvidado por el tiempo, un laberinto de callejuelas estrechas y casas de piedra. Su escondite era una casa destartalada en lo alto de una colina, iluminada solos por velas. El aire allí era pesado, como si algo invisible drenara mi energía a cada paso. Llamé a la puerta 3 veces. Silencio. Entonces, una voz profunda y prolongada sonó desde el otro lado. «Adelante». Empujé la chirriante puerta y vi a una mujer de edad indeterminada, envuelta en una túnica oscura. Sus ojos eran de un verde hipnótico y su presencia dominaba la habitación como si formara parte de la oscuridad que nos envolvía. «Estáis marcados». Su voz cortó el aire como una cuchilla. «¿Qué es lo que quieres?». Le conté mi historia, cada detalle de la pesadilla en la que estaba atrapada. Me escuchó en silencio, con los dedos tamborileando sobre la vieja mesa de madera. Cuando terminé, suspiró y dijo: «Hay una forma de escapar, pero el precio será aún más alto que el que ya has pagado». Se me heló el corazón. Debería haberme dado cuenta de que no habría solución sin consecuencias. Aún así, necesitaba saber. «¿Qué tengo que hacer?». Se inclinó hacia adelante. Su mirada penetró en mi alma. «Tienes que devolverlo todo, cada céntimo, cada posesión. Pero no basta con renunciar a tu fortuna. Para romper la maldición es necesario un último sacrificio». Tragué saliva. «¿Qué clase de sacrificio?». Sus labios se curvaron en una enigmática sonrisa. «Eso solo la entidad puede decirlo». Un escalofrío me recorrió la espalda. No me había salvado, a punto de hundirme aún más en el abismo. Salí de la casa de la bruja con un sabor amargo en la boca. La promesa de libertad parecía tan inalcanzable como antes. La entidad me perseguía, atrapándome en un juego cruel de elecciones imposibles. Intenté seguir las instrucciones de la bruja. Empecé a disponer de la fortuna maldita, distribuyendo el dinero entre organizaciones benéficas, orfanatos y hospitales. Pero con cada donación ocurría algo terrible. Las personas vinculadas a esas instituciones se enfermaban y morían de forma inexplicable. El dinero estaba impregnado de la maldición. Fuera donde fuera, seguiría propagando su plaga. Una noche, mientras pensaba qué hacer, la entidad apareció ante mí. Surgió de las sombras, alto y encapuchado, con los ojos como carbones encendidos. «¿Intentas engañarme, mortal?». Su voz era un susurro que helaba la piel. «Estoy siguiendo las reglas, me deshago de la fortuna, como dijiste». Intenté discutir, pero la criatura se limitó a reír, un sonido gélido y sin gracia. «Devolver el oro no es suficiente. El pacto exige un sacrificio final». Se me heló la sangre. «¿Qué quieres de mí?». El ente levantó una de sus manos y en un instante una horrible visión apareció ante mis ojos. Vi mi propia imagen, sosteniendo un cuchillo, frente a alguien a quien amaba, a mi hermano, mi mejor amigo, alguien cuya vida tenía que quitar. Elegir: mata una vida con tus propias manos o la maldición nunca terminará. Intenté retroceder, pero las sombras me envolvieron. El peso de esa decisión me aplastó el alma. No podía matar, pero si me negaba, ¿cuántos otros morirían en mi lugar? Estaba atrapado, sin escapatoria. El juego de la entidad era cruel y perfecto. No había solución justa, solo sangre o condenación eterna. La voz de la entidad susurró por última vez: «Elige pronto, o yo elegiré por ti». En ese momento supe que mi destino estaba sellado. Pasé días atormentada por la decisión impuesta por la organización. El peso de quitar una vida con mis propias manos me consumía, pero la alternativa era igual de aterradora. No podía matar, pero tampoco podía permitir que la maldición siguiera llevándose a inocentes. Fue entonces cuando tuve una idea. Si donaba toda mi fortuna a un orfanato, tal vez podría escapar sin tener que mancharme las manos de sangre. Era un gesto noble, ¿no?
Esperaba que fuera suficiente. Viajé a Barcelona y encontré un antiguo orfanato necesitado. Doné toda mi fortuna, sintiendo un alivio inmediato. Por un momento pensé que había ganado, pero el destino pronto mostró su verdadero rostro cruel. Pocos días después empezaron a circular noticias. Los niños se enfermaban misteriosamente. Algunos entraban en coma sin explicación médica. Otros simplemente desaparecían. El dinero maldito no me había liberado. Solo había encontrado nuevas víctimas. La desesperación se apoderó de mí. Intenté detener la maldición, pero solo conseguí extenderla. No era un héroe, sino un instrumento de la entidad. De vuelta a las sombras, una risa resonó en mi habitación. La entidad estaba allí, satisfecha. Qué bonito gesto. Pero, ¿de verdad creía que habría una salida fácil? Caí de rodillas, abrumado por el horror de mi propia debilidad. Si ni siquiera renunciar a mi fortuna funcionaba, ¿qué otra cosa podía hacer? La respuesta parecía cada vez más lejana, pero sabía una cosa: aún no había terminado. El horror de mi situación me consumía. Ya no había ilusiones de redención. El dinero estaba impregnado de maldad, y cualquier intento de utilizarlo solo amplificaba la maldición. No había escapatoria, solo un ciclo interminable de muerte y sufrimiento. Pero tenía que intentarlo una última vez. Volví a Toledo, a la taberna donde todo empezó. Necesitaba enfrentarme a aquel hombre de negro, exigirle respuestas o, al menos, ponerle fin. Caminé por las calles estrechas y oscuras. La ciudad parecía diferente, como si hubiera un peso invisible en el aire. Cuando llegué al lugar, se me heló el corazón. La taberna ya no existía. En su lugar, solo había un edificio abandonado, superado por el tiempo. Las puertas estaban cerradas con tablas envejecidas y el polvo lo cubría todo. No había rastro del anciano, del hombre de negro, nada, como si todo mi recuerdo hubiera sido una mentira. Pero yo sabía que no lo era. Una risa profunda y gutural resonó en la habitación. Me di la vuelta y, en la penumbra, vi la figura del hombre de negro. Sonreía, como si le divirtiera mi sufrimiento. «Aún no lo entiendes, ¿verdad?», dijo con una voz llena de sarcasmo. Me temblaba el cuerpo. Solo quería salir corriendo, pero tenía las piernas paralizadas. Este pacto nunca fue sobre dinero. Nunca se trató de riqueza ni de elecciones. Siempre se trataba de ti, de tu alma. La verdad me golpeó como una cuchilla fría. El dinero era solo un señuelo, una distracción. Desde el momento en que firmé el contrato, mi alma le pertenecía. Cada muerte, cada desesperación, solo fortaleció el control de la entidad sobre mí. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará conmigo?, susurré, sabiendo que la respuesta no sería buena. El hombre de negro se limitó a sonreír. La próxima transacción será la última. El aire se volvió pesado, como si toda la ciudad se derrumbara a mi alrededor. Sabía que estaba condenado, pero aún no sabía cómo llegaría al final, y temía que pronto lo averiguaría. La fría noche envolvía Toledo como un velo fúnebre. Sabía que mi tiempo se había agotado. El hombre de negro había desaparecido, pero su presencia seguía cerniéndose sobre mí como si esperara mi última decisión. Volví a mi casa con la sensación de que aquel sería mi último día como hombre libre. Mi mente se arremolinaba con recuerdos, errores, sangre derramada por mi ambición. Solo podía hacer una cosa: grabar mi historia. Saqué un cuaderno y empecé a escribir, relatando cada detalle de mi infierno personal. La ilusión de la fortuna, la maldición, las muertes, el ciclo ineludible. Quería advertir a cualquiera que, por desesperación o codicia, se planteara firmar un pacto similar. No sabía si alguien llegaría a leer mis palabras, pero tenía que intentarlo. La noche se alargó. Cuando escribí la última palabra, sentí un profundo escalofrío. Me levanté y vi al hombre de negro en el espejo del dormitorio. Sonreía, satisfecho. «Ya está», dijo, y su voz resonó en mi mente.
El dolor me atravesó el pecho como una daga invisible. Mis pulmones ardían, mi corazón vacilaba. Intenté luchar, pero ya no tenía fuerzas. Me desplomé mirando la tinta fresca del papel, mi última confesión manchada con la sangre que goteaba de mi boca. Cuando la oscuridad se apoderó de mí, vi por última vez el cuaderno volando por los aires y sus páginas esparcidas. Años más tarde, un curioso encontró esas páginas perdidas en una tienda de antigüedades de Madrid. Leyó cada línea, fascinado, sin percatarse de la sombra que se cernía sobre él. Y así comenzó de nuevo la historia. Barcelona respira arte. Sus callejuelas, iluminadas por lámparas parpadeantes, esconden historias susurradas por el viento mediterráneo. Y allí, entre callejuelas y plazas, tocaba mi violín, esperando que alguien me oyera. Mi nombre importaba poco. Yo solo era otro artista invisible entre tantos. La gente pasaba, algunos tiraban monedas, otros ni se fijaban en mí. El sonido de mi violín se perdía en el murmullo de la ciudad, las voces de los vendedores y las risas de los turistas. Tocaba porque era lo único que sabía hacer, tocaba porque sin música no era nadie. Aquella noche algo cambió. El callejón, donde solía tocar, estaba vacío, salvo por un hombre que permanecía en las sombras. Su sombrero de ala ancha ocultaba parte de su rostro, pero sus ojos, esos ojos, profundos, oscuros como un pozo sin fondo, me observó con una sonrisa discreta, como si ya me conociera. «Tocas con alma», dijo, con voz suave pero cortante. Bajé el violín, sorprendido. Nadie me había dicho eso antes. Técnica, sí. Dedicación, quizá. ¿Pero alma? Se acercó lentamente y la luz reveló un rostro pálido, de rasgos afilados como los de una estatua antigua. Llevaba un largo abrigo oscuro y sus dedos eran finos, casi esqueléticos. «Tu talento es grande pero desperdiciado», continuó. «Las calles no son lugar para alguien como tú». Sentí que se me aceleraba el corazón. Había esperanza en aquella voz, una promesa. «¿Quién es usted?», pregunté vacilante. Volvió a sonreír y del interior de su chaqueta sacó un violín, un instrumento antiguo. Su madera oscura parecía absorber la poca luz que lo rodeaba. Había algo en él que me erizó la piel. «¿Esto?», dijo entregándome el violín, perteneció a un gran maestro. «Ahora te pertenece a ti». Me temblaban las manos al cogerlo. El peso era diferente, como si el violín tuviera presencia propia. «¿Y qué quieres a cambio?», pregunté desconfiado. El hombre sacó un papelito del bolsillo y me lo tendió. Era un contrato, letra pequeña, casi ilegible, pero la propuesta era clara. Fama, gloria, talento sin igual, todo lo que siempre había deseado. Lo firmé sin dudarlo. El hombre sonrió por última vez antes de desaparecer en la oscuridad del callejón. Aquella noche toqué el primer acorde del violín y me di cuenta demasiado tarde de que algo había cambiado, algo dentro de mí. Toqué la primera nota y el mundo se detuvo. El sonido que salía del violín no era solo música, era algo vivo, algo que se entrelazaba en el aire como una serpiente hipnotizando a su presa. Las notas vibraban con una claridad imposible, como si cada una estuviera esculpida en el tiempo. Nunca había tocado así. Nunca había sentido la música de este modo, no como algo creado por mí, sino como algo que fluía a través de mí, independientemente de mi voluntad. El viento soplaba con fuerza en la calle vacía, y por un momento tuve la extraña sensación de que el violín respiraba. A la mañana siguiente me llevé el instrumento a mi esquina habitual de Barcelona. Cuando empecé a tocar, ocurrió algo extraordinario. La gente se detuvo. Primero, una pareja distraída, luego un grupo de turistas, después un anciano que miraba con los ojos llorosos. Poco a poco se formó una pequeña multitud a mi alrededor y me escuchaban como nunca antes lo habían hecho. Cuando terminé, el silencio era absoluto. No se hablaba, no se susurraba.
solo miradas de asombro. Entonces, como una ola rompiendo en la arena, llegaron los aplausos. Fuertes, intensos. La gente lloraba, algunos cayeron de rodillas. Me sentí ebrio de devoción. Por fin alguien me escuchaba. Por fin yo existía. Así fue como me encontró. Impresionante. La voz procedía de un hombre alto, vestido con un traje impecable. Su sonrisa era afilada, como si siempre estuviera al borde del desenfreno. ¿Tiene un representante?, negué con la cabeza. Ahora lo tiene. Se presentó como Esteban Velázquez, un reputado manager musical. Dijo que nunca había oído a un violinista como yo, que mi talento era puro, único, y que pronto toda España conocería mi nombre. En menos de una semana estaba en un pequeño escenario de Madrid, luego en un teatro de Sevilla. En un mes, mi música llenaba grandes salas de conciertos, y el sonido era cada vez más potente. Podía ver las caras del público contorsionadas por la emoción, gente sollozando, gente temblando, como si la música estuviera profundizando en algo que ni siquiera sabían que existía. Era éxtasis y agonía al mismo tiempo. Pero entonces llegó la primera gota de sangre. Después de un concierto especialmente intenso, sentí un ardor en los dedos. Cuando me miré la mano, vi un pequeño corte en la punta del dedo índice. Una fina línea de sangre corría por la madera del violín. No le di importancia. Era solo un rasguño. Sin embargo, la noche siguiente, al final de la actuación, había otro. Pequeño, discreto, pero estaba ahí, y sin darme cuenta, ya estaba pagando el precio. El dolor era mínimo, insignificante. Un pequeño corte en la punta de los dedos. Nada a lo que un violinista no estuviera acostumbrado. Al principio lo ignoré. El éxtasis de la música era mayor. Mi nombre empezó a resonar por las salas de Purn, Madrid, Sevilla y Valencia. El público me idolatraba. Mujeres y hombres lloraban al escuchar mis melodías. Los críticos escribían sobre mí como si fuera un milagro nacido de las cuerdas de mi violín. El genio de Barcelona, publicaban los periódicos. El sonido de su alma resuena en los corazones de quienes lo escuchan. ¿Y yo? Yo quería más. Pero los cortes también empezaron a querer más. Al principio, solo eran finas líneas en mis dedos. Luego, pequeños surcos. Sangraban poco, pero siempre, como si el violín, insaciable, bebiera de mí gota a gota. Después de cada actuación, sentía que el agotamiento me consumía. El sudor frío se me pegaba a la camisa y los ojos me ardían como si llevara horas sin pestañear. ¿Te encuentras bien?, preguntó Esteban, mi manager, al notar mi palidez. Solo cansado, pero incapaz de parar. Mi música crecía, se expandía, se convertía en algo más grande que yo, y cada vez que tocaba sentía que no era solo yo quien creaba las notas. Aparecían solas como si el violín me guiara, y siempre al final, ahí estaban, las marcas, los cortes, la sangre secándose en la madera negra del instrumento. Fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño. Una noche, en el silencio de mi habitación de hotel, miré atentamente el violín. La madera oscura parecía más pulida, más brillante, casi viva. Pasé los dedos por la superficie y sentí un escalofrío. Había calor, como si el violín respirara. Tragué saliva e intenté alejar los pensamientos tontos. Mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada. Eso era todo. No había nada más que mi imaginación. Así que hice lo de siempre. Me lavé las manos, me vendé los dedos y esperé a la siguiente actuación. Pero de lo que no me di cuenta era que el violín no solo me estaba bebiendo, me estaba cambiando. La fama crece como la espuma. En cuestión de meses, mi nombre estaba por toda España. Madrid, Bilbao, Granada. Todos los teatros, todos los escenarios, todos los públicos se rendían al sonido de mi violín. Pero con la gloria llegó el miedo. Los cortes en mis dedos ya no eran pequeños.
Ahora, al final de cada concierto, veía correr hilillos de sangre que coloreaban las cuerdas de un sutil rojo. Era como si el violín exigiera más con cada nota. Y yo se lo daba. El público no se daba cuenta. No veían lo que me ocurría bajo las deslumbrantes luces del escenario. Solo veían al genio, al virtuoso, al maestro. No veían cómo se me abría la piel. No sentían el frío que me recorría los huesos cada vez que terminaba una pieza. Fue entonces cuando una crítica me llamó la atención. Hay algo en las composiciones de este joven que evoca viejas leyendas olvidadas, su técnica, su intensidad. Recuerda a los violinistas malditos de la Europa medieval, aquellos que decían haber sido tocados por el mismísimo diablo. La crítica estaba firmada por Luis Navarro, estudioso de la música clásica. Las palabras me molestaron. ¿Malditos? ¿Pactos? Me reí, pero el malestar persistía. Aquella noche bebí más de la cuenta y por primera vez decidí investigar. Lo que encontré me dejó sin aliento. Viejas historias. Violinistas que, en un determinado momento de su carrera, se volvieron inexplicablemente prodigiosos. Nombres que brillaron en una época y desaparecieron sin dejar rastro. Todos descritos como músicos de talento divino, todos envueltos en rumores de pactos oscuros. Y todos tenían un patrón. Hablaban de un maestro misterioso, un hombre con sombrero y ojos hundidos. Me temblaban los dedos sobre el teclado. La última mención de un caso similar se remontaba a 1897. Un violinista francés, Jean-Luc Moreau, que había encandilado a París durante 3 años consecutivos, hasta que en su última actuación cayó muerto sobre el escenario, con los dedos en carne viva, como si hubieran sido consumidos de dentro a afuera. Tragué saliva, me levanté de la silla y me quedé mirando el violín sobre la cama. La madera negra parecía más oscura que nunca, y por un instante juraría que lo vi latir. El silencio en la habitación era sofocante. La encuesta seguía parpadeando en la pantalla del portátil, pero ya no podía leerla. Mi mente estaba en otra parte. El violín me observaba, lo sentía. Cerré el portátil con un chasquido y me froté los ojos. El alcohol me hacía palpitar la cabeza. Debería dormir. Sí, dormir me vendría bien. Mañana olvidaría estas historias absurdas. ¿Pactos? ¿Maestros oscuros? ¿Tonterías? Solo leyendas difundidas por mentes supersticiosas. Apagué la luz y me acosté. El sueño no llegó. En la oscuridad, mi respiración parecía demasiado fuerte. Mi corazón latía a un ritmo extraño, como si siguiera una melodía invisible, y entonces la oí, una sola nota, sostenida en el vacío. Mi cuerpo se congeló. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego llegó otra nota y otra más. Una melodía suave, tocada en algún lugar de la habitación. Se me secó la boca. Yo no estaba tocando. El violín estaba tocando solo. Me senté en la cama, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones cortas. Mis ojos se volvieron hacia la silla donde la había dejado. Estaba allí, inerte, pero el sonido continuaba, y entonces una sombra se movió. Allí no había nadie, lo sabía, pero vi algo en la esquina de la habitación, una forma oscura, inmóvil, como una presencia olvidada entre los pliegues de la oscuridad. Quise correr, quería gritar, pero algo me contuvo. El violín. Mis manos se movieron. Solas. Accidentalmente agarré el instrumento. O más bien, él me agarró a mí. Mis dedos encontraron las cuerdas y la música estalló en el aire. Notas disonantes, melancólicas y cargadas de algo primitivo, algo que no era mío. Mis manos se deslizaron por el arco con una precisión que iba más allá de lo humano. Era como si alguien guiara mis dedos, obligándome a tocar. Entonces, las sombras empezaron a bailar. En las paredes aparecieron siluetas alargadas. Se retorcían al son de la música como cuerpos sin huesos, como marionetas sin hilos. Se me apretó el pecho. La música estaba viva y quería algo. La puerta de la habitación se abrió sola y allí, en el pasillo del hotel,
una figura familiar. Me observaba, el maestro. Su sombrero proyectaba una larga sombra en el suelo, su sonrisa era pequeña, calculada. Cada obra maestra exige un sacrificio mayor, murmuró. Entonces el violín me hizo un corte profundo en los dedos. La sangre goteó sobre la madera y la música continuó. Aquella noche no dormí. La música seguía resonando en mi cabeza, incluso cuando el silencio llenaba la habitación, me dolían las manos. Los cortes eran más profundos ahora, las puntas de mis dedos manchadas de un rojo oscuro, casi negro. Pero nada de eso importaba, porque al día siguiente tenía mi mayor actuación hasta la fecha. El Teatro Calderón de Madrid estaba abarrotado, miles de personas, periodistas, músicos, críticos. Todos esperaban escuchar al genio de España, al violinista cuyo sonido hacía llorar hasta a Los Ángeles. Yo quería cancelarlo, quería huir, destruir el violín, deshacerme de él antes de que fuera demasiado tarde. Pero el maestro estaba allí, sentado, en primera fila, a la tenue luz del teatro, con el sombrero bajado y una discreta sonrisa en los labios. Él sabía que yo no me rendiría, y yo sabía que ya no tenía elección. El escenario estaba a oscuras cuando entré. El silencio era absoluto. El público apenas respiraba. Bajé la cabeza, cogí el violín y coloqué el arco sobre las cuerdas. Sonó la primera nota, y el mundo se vino abajo. La melodía salió de mí como un antiguo lamento, algo que parecía haber existido antes del tiempo mismo. Cada nota rasgaba el aire, sumiendo al público en un profundo trance. Podía ver sus caras, ojos muy abiertos, labios entreabiertos, cuerpos tensos. Pero entonces ocurrió algo. Una mujer de la primera fila empezó a temblar. Sus dedos crujieron sobre el vestido, su rostro perdió color. Intenté detenerla, pero no pude. Mis manos no me obedecían. El violín se movía solo, tirando del arco, deslizando los dedos. La mujer dejó escapar un débil suspiro antes de desplomarse de la silla. Alguien gritó, pero yo seguí tocando. Era como si cada nota absorbiera algo del público. Vi cuerpos encogidos, ojos opacos, respiraciones entrecortadas. La gente se desmayaba una a una, como hojas secas que caen al viento. ¿Y el maestro? El maestro solo miraba, con cara de satisfacción. Mi visión se nubló. Mi corazón se aceleró. El violín latía en mis manos, estaba vivo y se estaba alimentando. Con un esfuerzo sobrehumano solté el arco. Mis dedos palpitaban, la sangre goteaba en el suelo. El sonido se extinguió en el aire y con él, el silencio se extendió por el teatro. La mujer de la primera fila estaba muerta. Y en ese momento supe que aquello no era más que el principio. Salí del escenario jadeando, con las manos temblorosas, el corazón golpeándome las costillas como un tambor de guerra. El teatro se sumió en el caos. La gente gritaba, corría fuera, intentando ayudar a los desmayados, pero yo lo sabía. Chatsolero, mujer de la primera fila, estaba muerta, y yo la había matado. Me escondí en el camerino, lavándome frenéticamente las manos, intentando deshacerme de la sangre que nunca parecía desaparecer. Pero no solo estaba en mis dedos, estaba en mí, dentro de mí. La música seguía vibrando en mis huesos. Y entonces le vi en el espejo, al maestro, de pie detrás de mí, con su sombrero, proyectando una larga sombra en el suelo, su sonrisa discreta y venenosa. «Magnífico», Ulises murmuró. Me giré de repente, pero ya no estaba allí. Solo el violín sobre la mesa, su brillo oscuro, reflejando la tenue luz de la lámpara. Me acerqué, vacilante. La madera parecía diferente. Deslicé los dedos por la superficie y tragué saliva. Estaba caliente. El violín latía como si tuviera un corazón latiendo en su interior. Retrocedí un paso, sintiendo que el pánico me subía por la espalda. Aquello era imposible, no podía ser real, pero lo era, porque entonces, por primera vez, oí respirar, un sonido bajo y rítmico procedente del interior del violín, como si estuviera vivo, como si estuviera esperando. «¿Qué estás haciendo?», susurré, y la respuesta vino de dentro de mi propia mente, fría como un susurro de más allá del mundo.
hambre. Solté el violín y me tambaleé hacia atrás. Me ardían los ojos, el cuerpo me pesaba, tenía que deshacerme de él, tenía que destruir el violín. Lo agarré con fuerza y lo levanté, dispuesta a lanzarlo contra la pared, pero antes de que pudiera, una descarga me recorrió los brazos. Mi cuerpo se puso rígido. Mis dedos no soltaban el violín. Intenté abrir la mano, forzar los músculos para que obedecieran, pero fue inútil. El violín estaba clavado en mí. Mi visión se oscureció. El aire a mi alrededor se volvió pesado, denso, como si me sumergiera en algo profundo y oscuro. Y entonces oí la música, baja, hipnótica, que salía del propio violín, sin que yo la tocara. Mi cuerpo se debilitó, mis rodillas cedieron. El violín me estaba alimentando, no de mí, sino de mi alma. El Teatro Real de Madrid, la cima de mi carrera. La actuación que definiría mi nombre en la historia de la música. Y sabía, en el fondo de mi alma, que sería la última. Los días previos al concierto fueron borrosos. No comí, apenas dormí. Mi cuerpo estaba débil, mis ojos hundidos en órbitas oscuras. Cada vez que me miraba al espejo, veía a un extraño, o algo que se estaba volviendo extraño. La música nunca paraba. Incluso en el silencio de mi habitación, incluso cuando intentaba taparme los oídos, resonaba en algún lugar de mi interior. El violín. Ya no me dejaba ir. Mis manos se movían solas. Mis dedos se deslizaban por las cuerdas sin mi permiso. Sentí que el violín me utilizaba, como si yo solo fuera un conducto para algo mucho más grande de lo que podía entender. Y el maestro estaba en todas partes, en las sombras de los teatros, en las esquinas vacías de las calles, en los reflejos de los escaparates, siempre observándome, siempre esperando. La noche del concierto, me puse mi mejor traje. Era extraño pensar que tal vez me estaba preparando para mi propia ejecución. En el camerino, me miré por última vez en el espejo. Casi me caigo de espaldas. Mi piel estaba pálida como la cera. Las venas azules se extendían por mi cuello como raíces. Mis ojos ya no eran míos. La chispa, la vida, habían desaparecido. Me estaba convirtiendo en otra cosa. La puerta crujió detrás de mí. El maestro entró sin hacer ruido. ¿Estás lista?, preguntó como si fuera un manager más que se aseguraba de que su prodigio no flaqueara antes del gran momento. Intenté responder, pero tenía la garganta seca. Sonrió. El violín necesita un último sacrificio. Las palabras resonaron en mi interior como las campanas de una iglesia. Un último sacrificio. No le pregunté qué quería decir. En el fondo, ya lo sabía. Se levantó el telón. El teatro estaba lleno. Miles de ojos fijos en mí, esperando la música que encantaría sus almas. Y yo toqué. Oh, cómo toqué. El violín cantó como nunca. Cada nota parecía desgarrar el tejido de la realidad, arrancando del aire algo invisible. La gente del público lloraba, temblaba, se aferraba a sus sillas. Y entonces llegó el dolor. Mis dedos empezaron a sangrar sin control. Esta vez no eran solo pequeños cortes. La carne se abrió, aparecieron huesos bajo la piel. Pero seguí tocando. El teatro se sumió en el delirio. El aire temblaba alrededor del escenario. La gente se desmayaba una a una, como marionetas cortadas de sus hilos, y entonces lo sentí. El violín me vaciaba. Cada nota me robaba algo más profundo que la sangre, más esencial que la carne. Me arrancaban el alma pedazo a pedazo. El maestro observaba desde el público, satisfecho. La última nota resonó, mi cuerpo se desplomó. El público guardó silencio, no porque estuvieran emocionados, sino porque ya no quedaba nadie vivo para aplaudir. Cayó el telón. La oscuridad me envolvió y supe que era el final. No debería haberlo aceptado, ni siquiera debería haber mirado ese libro, pero la curiosidad es una maldición tan poderosa como cualquier hechizo. Era una noche cálida en Sevilla
cuando encontramos el libro. Miguel, siempre obsesionado con Stisiche, lo oculto nos llevó a una vieja librería del barrio de Santa Cruz. Entre tomos polvorientos y manuscritos olvidados, sacó una cubierta de cuero agrietada y sin título. Hojeamos las páginas allí mismo, bajo la mirada suspicaz del librero. El juego de la medianoche, decía un capítulo, un ritual sencillo, una vela, un círculo de sal y una petición al visitante nocturno. Una superstición, nada más. Pero en aquel verano aburrido, era exactamente el tipo de diversión prohibida que nos atraía. Esa noche nos reunimos en la casa de campo de la familia de Claudia, una vieja casa del siglo XVIII, con ventanas altas y maderas que crujían, perfecta para el ambiente macabro. El ritual comenzó a medianoche. Trazamos el círculo, encendimos las velas y pronunciamos las palabras. Nos reímos. Pensamos que era solo un juego, pero entonces las velas parpadearon, una a una, se apagaron y algo entró en la casa. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Miguel intentó encender un mechero, pero el fuego no llegaba. Claudia me agarró el brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. Carlos, siempre escéptico, dio un paso fuera del círculo de sal. La puerta se cerró de golpe, todas las puertas. Las ventanas traquetearon como si fuera un vendaval, pero el aire dentro de la casa estaba quieto, pesado. Un olor caliente y ferroso llenaba nuestras fosas nasales. Eso forma parte del juego, ¿no?, balbuceó Miguel. Entonces lo oímos, un paso, luego otro, lento, constante, pesado. Venía del pasillo oscuro. Carlos, vuelve al círculo. Claudia susurró, pero él se rió, tratando de mostrar coraje. Aquí no hay nada. El ruido cesó. Por un momento pensé que todo eran imaginaciones nuestras, pero entonces Carlos gritó. Algo había tirado de él. No vimos qué, solo el movimiento de cómo lo arrastraban, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. El sonido de la carne al ser arañada, los gritos, y luego el silencio. Queríamos correr, pero el libro estaba abierto delante de mí y algo me obligó a leer. Si invocas al visitante nocturno, debes seguir las reglas. 1. No abandones el círculo antes del amanecer. 2. No intentes ver al visitante. Si trae a alguien, no lo llames por su nombre. 3 reglas simples, y ya habíamos roto 2 de ellas. Miguel estaba hiperventilando, Claudia lloraba, susurraba oraciones, yo temblaba tanto que apenas podía sostener el libro. Tenemos que salir de aquí, murmuró Miguel. Pero sabíamos que no podíamos, algo nos observaba. De repente, la voz de Carlos resonó en el pasillo. ¿Miguel? ¿Claudia? ¿Dónde estáis? Estaba fuera. Vivo. Claudia se levantó por impulso. ¿Carlos? Tiré de ella hacia atrás. El libro era claro. No llames a la persona por su nombre. Miguel no fue tan precavido. «Carlos, ¿estás bien?» El sonido de la risa de Carlos salió, distorsionado, mal, bajo, gutural, y entonces oímos algo más, algo arrastrándose por las paredes, acercándose. Estábamos atrapados en el juego y estábamos perdiendo. «¿Quiere algo de nosotros?», susurré. Miguel me miró con los ojos muy abiertos. «Quiere que pidamos un deseo». Fue entonces cuando me di cuenta. El juego no era solo una prueba de valor. Era un pacto, un contrato. Llamamos al visitante y Kipo. Él estaba dispuesto a pagar un precio por nuestra audacia. «Si pedimos algo, ¿nos dejará salir?», preguntó Claudia. «No lo sé», admití, «pero la alternativa es morir aquí». Miguel fue el primero. «Quiero ser famoso», dijo con voz temblorosa. Un viento frío recorrió el círculo. El visitante había aceptado. Claudia dudó, pero luego susurró: «Quiero vivir una larga vida». Otra ráfaga de viento. Mi turno. Miré en la oscuridad. Sentí una presencia allí, al otro lado del círculo. Una silueta imposible de definir. El aire vibraba a su alrededor.
No pedí nada, y el juego llegó a su fin. El sol empezó a salir. El silencio en la casa se rompió. Miguel y Claudia salieron corriendo, pero yo me quedé. Sabía que no había terminado para mí. Pasaron los meses. Miguel se hizo famoso de una forma que nunca habría imaginado. Un vídeo suyo se hizo viral, pero era un vídeo en el que aparecía su cuerpo sin ojos. Claudia sobrevivió, pero su larga vida tuvo un precio, un coma del que nunca despertó. ¿Y yo? Yo no pedí nada, pero no me olvidaron. Cada noche, a medianoche, oigo pasos, la risa de Carlos, las velas consumiéndose, y más que nada, siento que algo me observa, esperando, porque el juego aún no ha terminado, y yo soy el último jugador. Así que si esta historia te parece aterradora, imagínate vivirla. Imagina despertarte a medianoche y sentir que no estás solo. Imagina oír tu nombre susurrado en la oscuridad. Y ahora dime, ¿te atreverías a jugar? Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartirla con tus amigos. ¿Quién sabe? El próximo juego de medianoche podría ser tuyo. Que pases una buena noche y ten cuidado con lo que deseas.